la bacteria. Si han visto estructura, ¿cuáles son los componentes de las bacterias que definen qué son las bacterias, qué toxinas producen, dónde se encuentra su información genética? Ya han visto estructura, ¿ven? ¿Cómo es? No han venido a clase. ¿Cómo es? ¿Dónde están? En la célula eucariota, ¿dónde está la información genética? No está en el núcleo. ¿Dónde está la información genética? En los cromosomas. ¿Y en la bacteria? ¿Ya? ¿Acaso las bacterias no tienen cromosomas? Bien. ¿El hombre cuántos cromosomas tiene? ¿Y la bacteria? Muy bien. Algunas tienen más de uno. Entonces tiene mínimo uno. ¿Sí? Entonces el cromosoma es el que lleva la información genética bacteriana. Lo que de aquí no es. Ya. Entonces, para la bacteriología y para las células procariotas, la genética es una parte muy importante porque dependiendo de la genética, las bacterias durante los miles de millones de años que viven en el mundo o sobre la Tierra han ido evolucionando y cada año, cada día, cada semana van evolucionando y van presentando nuevos mecanismos de resistencia a los antimicrobianos que en el caso de las bacterias patógenas son los que nos importan. Sin embargo, no solo es eso, no solo es la expresión de los mecanismos de resistencia frente a tratamientos convencionales, que cada día son más complicados, sino que también la genética o el cromosoma tiene la información para que la bacteria sobreviva a diferentes, digamos, diferentes situaciones a las que es sometida en todo el proceso que sufre la bacteria para producir patología. ¿Sí? Entonces, para nosotros, para la bacteriología, la genética es muy importante porque ustedes han visto que con la aparición del COVID inclusive, las pruebas para hacer diagnóstico bacteriológico se han modernizado y ahora se utilizan un sinfín de mecanismos para diagnosticar mucho más sencillos y mucho más rápidos que las pruebas convencionales. Entonces, nosotros en bacteriología le damos importancia a la genética o a la información genética porque nos conlleva los desafíos de este mundo. La resistencia bacteriana es una pandemia que se está generando poco a poco, que está creciendo, que nadie le tira bola porque no es rentable estudiarla, pero que en algún momento nos va a traer microorganismos que son intratables, con tratamientos convencionales. Es por eso que en la actualidad se están estudiando terapias génicas con insectos, con frutas o con otros componentes orgánicos que nos ayuden a combatir las bacterias. Ustedes saben que la estructura específica de un genoma es el gen. Y el gen es el que lleva toda la información de las características, tanto físicas como químicas, como metabólicas, de un ser vivo. ¿Qué es importante saber de las bases genéticas? ¿Cómo está organizada? ¿Cómo muta? ¿Cómo cambia a lo largo del tiempo? ¿Y qué mecanismo de variación genética nosotros podemos identificar? En la actualidad, muchas bacterias no solamente se identifican para saber cuál es la enfermedad que conocen, sino también nos interesa saber cuál es el gen de resistencia que tienen, para que nosotros podamos tratar. Porque ya van a ver cuando vean con el doctor Trigoso los mecanismos de resistencia,
cada vez más son más amplios y más difícil tratar las enfermedades infecciosas. Básicamente, todo el encuentro o el proceso de una bacteria dentro del organismo humano sigue los mismos pasos, ya sea una bacteria patógena que nos va a producir patología o una bacteria que vive con nosotros en las superficies que están en contacto con el medio externo. Entonces, la genética va a definir cómo coloniza, cómo invade, cómo se va a vivir a un cierto lugar, que en este caso va a ser su hábitat, y la utilidad que nosotros le vamos a sacar a la genética es que conociendo la síntesis de los productos metabólicos o de los genes o de la presencia o no de ciertas toxinas, nosotros vamos a poder tratar a las bacterias patógenas y vamos a poder sumar a las bacterias que no son patógenas para que éstas actúen como defensa del organismo. Entonces, la biología molecular y la ingeniería genética en bacteriología han hecho un buen trabajo porque gracias a eso nosotros ahora podemos saber muy claramente cuáles son las bacterias patógenas prevalentes, cuáles son sus mecanismos de resistencia y vamos a poder saber cómo tratarlas. Entonces, el material genético de una bacteria se encuentra libre en el citoplasma. A diferencia de las células eucariotas, no existe una membrana que rodee el material genético. La bacteria es una célula muy simple en estructura, pero muy compleja en funcionamiento. Entonces, no tiene una estructura nuclear que separe el cromosoma del citoplasma. Es decir, el cromosoma está libre en todo el citoplasma, no está separado, y el lugar donde se concentra la mayor cantidad se llama nucleoide. Por eso es que el citoplasma de las bacterias es un citoplasma con un pH ácido, porque el genoma está formado por ácidos. Entonces, cuando nosotros vayamos a teñir las bacterias, vamos a elegir colorantes básicos para poder observarlas al microscopio. ¿Por qué? Porque el cromosoma le da la característica de ácido por sus componentes, ¿sí? El 80% del genoma es DNA, el 10% es RNA y el otro 10% viene de las proteínas, es decir, de la RNA polimerasa. La bacteria tiene una ventaja, no solamente los cromosomas son los que llevan la información genética. Aparte del cromosoma, la bacteria tiene una serie de elementos extracromosómicos que coadyuvan a que la bacteria sea más patógena o menos patógena, o que haya un intercambio de genes entre géneros bacterianos o especies y hace que ciertos grupos sean más patógenos que otros. Entonces, aparte del cromosoma, la bacteria tiene plásmidos, tiene transposones, tiene integrones, tiene genes cassette, tiene algunas otras estructuras sueltas que van a acoplarse al cromosoma y hacen que la bacteria adquiera nuevas potencialidades, ¿no? Es como un Pokémon mutante, ¿sí? A medida que adquiere ciertas habilidades o se le suma ciertas características a través de los genes, la bacteria se vuelve más poderosa. Sin embargo, esto no es infinito. En algún momento, el mismo cromosoma tiene sus genes de autorregulación y de reordenamiento, donde empieza a eliminar lo que ya no le sirve. Porque, ¿qué pasaría si una bacteria muta infinitamente? Llega un momento que se autodestruye, porque tanta información genética no puede ser contenida o expresada por un ser unicelular, ¿sí? Entonces, el cromosoma es la base de la genética bacteriana a la que se suman elementos extracromosómicos que son autorregulados por el mismo cromosoma bacteriano, ¿sí? El cromosoma es una doble cadena circular y cerrada, ¿sí? Es un círculo haploide que puede generar hasta 4 copias en una fase de división o de fisión binaria.
Sin embargo, existen otros elementos cromosómicos más pequeñitos que también son autorreplicables, que se conocen como plásmidos, que son los dos componentes más importantes del genoma bacteriano: el cromosoma y el plásmido. El DNA es igual al de una célula eucariota. Es una doble cadena de hélice que tiene sus pares covalentes. La citosina siempre va con la guanina, la timina con la adenina, súper enrollada, pero que a diferencia de las células eucariotas, la bacteria no tiene las proteínas en las que éstas se enroscan, ¿no? El cromosoma del ser humano tiene unas proteínas que se conocen con el nombre de histonas, y alrededor de esas proteínas la doble cadena se superenrolla, ¿no? Y llegan a formar los cromosomas que conocemos como forma de X, ¿verdad? En este caso, el cromosoma circular no produce un superenrollamiento alrededor de ninguna proteína. Sin embargo, tiene unas pequeñas proteinoides, o que se llaman similistonas, que cumplen aparentemente la misma función, pero no dan a cabalidad como una célula. Si el cromosoma bacteriano es solamente uno, aproximadamente pesa 40.000 daltons, todos los nucleótidos que lo conforman, y muchas veces depende del número de bases para determinar una especie. Es decir, un cromosoma no es igual en todos los géneros bacterianos. Cada género tiene su propia secuencia de nucleótidos, y cada especie tiene también su propia secuencia de nucleótidos. Es por eso que nosotros podemos hacer una identificación mucho más fácil con biología molecular, que es la reacción en cadena de la polimerasa, para hacer un diagnóstico más certero. ¿Qué es lo que no nos da la reacción en cadena de la polimerasa? Por ejemplo, la capacidad de resistencia y sensibilidad a los antibióticos. Nunca olvidarse que 1000 bases hacen 1 kilobase, y aproximadamente Escherichia coli, que es la más común y la más estudiada, tiene 4200 pares de kilobases en su superenrollamiento. Es decir, que si nosotros desenrollamos el cromosoma bacteriano, tiene pues una distancia muy larga, ¿no? Pero es tan pequeño que no podemos verlo. En el año 1963 se ha podido extender todo el cromosoma de la Escherichia coli. Aproximadamente tiene 1 milímetro de longitud, es una doble hélice circular, súper enrollada. ¿Qué es lo que nosotros en la actualidad, hacia dónde va, por ejemplo, el mundo de la microbiología? Ustedes han debido escuchar que en Bolivia, porque ha salido mucho en Facebook y en Instagram, ya existe la capacidad de hacer mapas génicos, ¿no? Por ejemplo, en la identificación del COVID, el INLASA trabaja en hacer un seguimiento a los genes de COVID que están circulando en el país. Pero esto no solo pasa con los virus, también pasa con las bacterias. La cosa es que es más compleja y es más difícil de interpretar. En muchos países utilizan la búsqueda de los genes en cada género y especie bacteriana para ver las poblaciones de bacterias en la superficie del cuerpo humano. Y cuando sabemos los porcentajes de concentración, podemos hacer tratamientos. Por ejemplo, diarreas que no tienen una causa aparente, que no son infecciosas, lo que uno hace es buscar la composición de la carga de la flora microbiana intestinal. Y viendo cuál es la compensación, nosotros utilizamos probióticos para incrementar un grupo u otro grupo. En algún caso se utiliza un trasplante fecal para incrementar la biomasa de bacterias buenas que viven en el intestino. Pero todas estas cosas se saben gracias a la biología molecular, porque esta identifica específicamente qué genes o qué concentración de genes hay en cada materia. Entonces,
cuando nosotros hablamos de genoma, es todos los genes o todos los elementos completos que están dentro de una célula que la vuelven patológica. Los procesos genéticos que suceden dentro de la bacteria tienen 3 polímeros que ustedes los conocen desde la secundaria: el ácido desoxirribonucleico, el ácido ribonucleico y las proteínas. Esto es la base de la composición de un genoma. Y el DNA es el que compone el cromosoma. El cromosoma bacteriano único tiene 2 tiras complementarias paritarias de DNA súper enrolladas, unidas de forma helicoidal y cerradas en forma circular. Entonces, cuando nosotros vemos que es un cromosoma, es un círculo de doble capa. Los ácidos nucleicos son los típicos ácidos nucleicos que hemos conocido desde la secundaria. Nucleótidos unidos a un azúcar que se unen a fosfatos para formar la cadena biparitaria, que tienen bases nitrogenadas, purinas y pirimidinas, ¿no? Adenina, guanina, citosina, timina y uracilo. Entonces, todo esto es similar, es igualito a la célula eucariota, que varía la cantidad y la información que tiene, ¿no? Entonces, las cadenas del cromosoma siempre son complementarias y antiparalelas y van de una dirección de 3' a 5' en el caso de las bacterias. Entonces, la fisión o la multiplicación de la bacteria siempre comienza en el extremo 3', ¿sí? El RNA tiene 3 diferencias entre la química existen 3 diferencias claras entre el RNA y el DNA. En primer lugar, las moléculas del RNA tienen un azúcar que se conoce como ribosa en vez de la desoxirribosa entre el DNA y el RNA. El RNA tiene una base de uracilo en lugar de la timina, y el RNA no es una molécula de tira doble, es una molécula de tira simple. Existen diferentes tipos de RNA. El RNA mensajero, que es el que copia toda la información del cromosoma. El RNA de transferencia es el que traduce la información. Y el RNA ribosomal es el que ordena la síntesis de proteína. Entonces, la formación tanto de los componentes bacterianos como las toxinas, como las proteínas, como las enzimas, se da de la misma forma que en una célula eucariota, ¿sí? Las enzimas que regulan la conformación del DNA y que lo hacen una doble hélice súper enrollada son las topoisomerasas. La topoisomerasa 2, que es la que hace que el DNA gire sobre su mismo eje, ¿no? Como un resorte. Eso es la que cumple la forma de DNA girasa. Y la topoisomerasa 1 controla el desenrollamiento. Cuando las bacterias entran en una fase de multiplicación, el primer paso es que el cromosoma se desenrolle, se vuelva liso para que se genere una copia de cada línea, si ustedes quieren, y se formen 2 cromosomas. Entonces, la topoisomerasa 1 controla esto, que en el desenrollamiento no haya una alteración de las bases para que el genoma no quede estropeado. Y la RNA polimerasa hace que las 2 tiras de DNA se desenrollen, se separen en 2 tiras paralelas para que se transcriban al mismo tiempo de 3' a 5', es decir, de arriba abajo y de abajo arriba, se copien la cadena del cromosoma, ¿sí? La DNA ligasa une los espacios, los fragmentos sintetizados, y es muy importante cuando existen genes que vienen en plásmidos o en intrones o en transposones que se van a unir al cromosoma. Entonces, esta enzima liga a estos pequeños genes a el cromosoma para que sean expresados. Y la primasa es la que inicia la síntesis de un fragmento roto. Cuando la bacteria se va a multiplicar, se separa la doble hélice y esta enzima es la que empieza a copiar la información genética,
¿sí? Los plásmidos, como ya hemos dicho, son moléculas extracromosómicas fuera del cromosoma, que están conformadas también por ADN circular, mucho más pequeñas, independientes del DNA cromosómico, que se multiplican solas. Es decir, existen muchos plásmidos en cada género bacteriano de diferentes tipos, no siempre de uno, y se pueden además compartir entre bacterias, ¿sí? Entre géneros y entre especies. ¿Qué significa? Que yo puedo tener 50 tipos diferentes de genes plasmídicos que no se expresan porque no están unidos al cromosoma, pero que le puedo transferir a mi compañera algunos, no todos. Entonces, por más de que seamos gemelos idénticos, yo voy a tener una información y llega a otra. Y depende qué plásmido se une al cromosoma para que se exprese. Entonces, cada bacteria es individualmente diferente, igual que las huellas del ser humano, ¿no? Eso es lo que nos hace diferentes. Entonces, los plásmidos pueden estar en un número infinito en una bacteria, pueden ser de diferentes tipos, y lo que hacen es ir de una bacteria a otra, ya sea del mismo, de diferente género o de la misma especie, y hacen que cada célula adquiera características diferentes. Los episomas son pequeños plásmidos que se integran al cromosoma bacteriano para ser expresados. Un plásmido que está libre en un citoplasma no sirve de nada si no se une al cromosoma porque no puede transmitir la información que tiene, ¿sí? Necesariamente el plásmido para expresarse necesita estar unido al cromosoma. Imagínense que este es el cromosoma, la bacteria tiene diferentes tipos de plásmidos, de todos tamaños, de todos tipos, pero para que este plásmido exprese la información que tiene, necesariamente se tiene que unir al cromosoma y este tiene que expresarse en esa fracción. Si no, aunque el plásmido esté unido y no se expresa, no le da nuevas características. Entonces, los plásmidos son moléculas circulares de DNA de doble cadena que se replican independientemente del cromosoma, que puede haber más de uno en cada bacteria y que pueden tener 100 copias de un tipo en cada bacteria. Es decir, podemos tener 50 tipos diferentes de plásmidos y cada uno se puede copiar hasta 100 veces en una célula. Entonces, una bacteria puede tener muchos tipos de genes diferentes dentro de ellos. ¿Qué información tienen los plásmidos? ¿Por qué son tan importantes? Porque a medida que vayamos avanzando en bacteriología sistemática, van a ver, digamos, el Staphylococcus aureus, gracias al plásmido X y Z, a partir del año tanto, tiene tal característica. Nos interesa porque dentro de las bacterias, o de la circulación de las bacterias patógenas o no, todavía hay bacterias que las conocemos como wild type, o bacterias, digamos, que no han sido modificadas por ningún otro gen. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con estas, bueno, pues el tratamiento de las infecciones son mucho más fáciles que en bacterias mutadas. Entonces, generalmente, los plásmidos llevan información a la bacteria para que se adapte al nuevo ambiente. Por ejemplo, en la piel vive una bacteria que ya les he dicho, el Staphylococcus aureus, pero también vive en la garganta, pero también vive en los oídos, pero también vive en las mucosas. Entonces, ¿cómo se adapta? Gracias a su genética. ¿Quién le otorga? Los plásmidos. Otra bacteria, el Clostridium, digamos, para que sea patógeno necesita secretar una toxina. Esta toxina, la información de secretación de esa toxina está en un plásmido. Si yo me infecto con un Clostridium que no tiene ese plásmido, mi bacteria no es patógena, es avirulenta. Pero si me infecto con un Clostridium que tiene ese plásmido y genera la toxina, entonces mi bacteria es patógena y sí es la causante de mi patología. Entonces, esa es la importancia de saber qué es un plásmido y para qué sirve. Muchas bacterias son patógenas solamente con la presencia del plásmido. Sin ellas son avirulentos.
Y muchos plásmidos generan enzimas, como las beta-lactamasas, que van a destruir antibióticos. Entonces podemos tomar 1000 antibióticos y no nos hace nada porque el plásmido de la bacteria hace que secrete una enzima que destruye el antibiótico. Entonces yo sigo enfermo, ¿sí? Entonces los plásmidos son importantes porque estos llevan los genes de resistencia para la bacteria. Todas las bacterias poseen plásmidos. Pueden tener muchos tipos diferentes, hasta 300, es lo que hemos encontrado, 300 plásmidos diferentes en una sola bacteria, en una sola célula, y se replican igual que el cromosoma. No tienen información genética esencial. ¿Qué significa? Que si una bacteria no tiene ese plásmido, no es que se va a morir, simplemente no va a ser patógeno, pero sí va a seguir viva, ¿sí? Es decir, que si eliminamos los plásmidos, la bacteria sigue viva. Entonces, los plásmidos lo que hacen es transferir información genética de una célula a otra. ¿Cómo? El plásmido se une al cromosoma, la bacteria entra en una fisión binaria, se copia la información del cromosoma y el plásmido, entonces ya tenemos dos bacterias con esa información. Otra forma es que existen unos virus que se conocen como bacteriófagos, que pueden tener información genética, que infectan bacterias con esta información y bueno, la bacteria se vuelve resistente. ¿Qué tipos de plásmidos existen? Existen 3 tipos de plásmidos: los conjugativos, los de resistencia y los de producción. Los plásmidos conjugativos codifican unas proteínas que son los pilis sexuales, que es un pili largo, que puede servir de comunicación entre una bacteria y otra, que sirve como un conducto porque a través de ese conducto pase un plásmido de una bacteria a otra. Los plásmidos de resistencia son los que les dan mecanismos de resistencia a las bacterias frente a antibióticos, desinfectantes, cambios de temperatura, etc. Y los plásmidos de producción son aquellos que ayudan a la bacteria a secretar cosas como toxinas, como enzimas, como exoenzimas o algunas sustancias bactericidas que puedan ayudar a matar otro tipo de bacterias también. Entonces, dependiendo del género, cada bacteria tiene diferentes tipos de plásmidos. Los plásmidos también tienen algunas funciones fisiológicas. Por ejemplo, ayudan en la fermentación de carbohidratos o en la utilización, en la hidrolización de la urea. ¿Y eso para qué nos sirve? Nos sirve a nosotros para identificar bacterias y hacer un diagnóstico. Entonces, esto nos ayuda en la producción de pigmentos, es así que podemos ver algunas bacterias de colores en los medios de cultivo, o secretan algunas enzimas y toxinas que las hacen más patogénicas. Lo más importante dentro de una bacteria es que ella todos los días sufre lo que conocemos como recombinación genética. ¿Qué significa? Que muchos elementos genéticos que no están en el cromosoma son introducidos al mismo gracias a estos pequeños genes y le dan nuevas características a una bacteria. La expresión de esos nuevos genes dentro del cromosoma produce un cambio y este cambio es lo que se llama como mutación, ¿sí? Siempre y cuando se exprese. Si no se expresa, no muta. Entonces, a través de la vida de una bacteria, su cromosoma sufre transformación. ¿Por qué? Porque los genes externos se unen al cromosoma y se expresan. Sufre una transducción, porque la transferencia de este gen también puede mediarse por un virus. Y sufre una conjugación, porque cuando dos bacterias se encuentran y se transfieren material extracromosómico, se comparten la mutación. Entonces, la forma de transferir información genética entre una bacteria y otra, es decir, la mutación, se da por transformación, transducción o conjugación. Transformación, cuando existe genoma libre en el medio ambiente y este es asimilado por una célula. La transducción, cuando se da gracias al bacteriófago, ¿no?
inclusión de un cromosoma en una célula, y la conjugación cuando dos células comparten información genética, puede ser a través de un bilisexual. Entonces, la transformación ha sido conocida como el elemento más relevante porque la gente no sabía, por ejemplo, por qué aparece la penicilina como un agente salvador. Entonces, cuando en el año 1940 y tantos, 1840 y tantos, aparece la penicilina, todos trataban con penicilina, ¿no? Me duele la garganta, penicilina. Me salió pus en el ojo, penicilina. Me dio un acceso, penicilina. Todo era penicilina. Al pasar los meses, se dieron cuenta que algunas infecciones sí se curaban y otras no. Y se preguntaban por qué, si es la misma bacteria. Entonces, ¿qué sucedía? Que estas bacterias, que ya tenían genes de resistencia contra la penicilina, al morir eliminaban su cromosoma al medio externo, pero las bacterias que se encontraban cerca de ellas se fagocitaban esos genes de resistencia, los introducían a su citoplasma y esto se introducía a su cromosoma y también ya se contagiaban la resistencia. Entonces, la transformación es cuando una bacteria del medio ambiente libre coge estos genes y los expresa. Muchos trabajos se han hecho con el neumococo, con el agente de la neumonía y también con el estafilococo. Ahora, no todas las bacterias tienen la capacidad de captar genes, introducirlos al cromosoma y expresarlos. Muchas de ellas tienen que tener características específicas y moléculas que integren estos genes al cromosoma. En este caso hay proteínas especiales que coadyuvan a la integración de estos genes al cromosoma. La transducción es lo que les decía. La transducción es la transferencia de genes a través de un virus. Este virus se conoce con el nombre de bacteriófago, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Este es un virus que tiene una membrana, un cuerpo, unas patitas, y este es el DNA. Este virus se une a la membrana de las bacterias y le inyectan la información genética. Esta información genética se une al cromosoma y genera más virus. Estos virus se liberan y van a infectar otras células. Al infectar otras células, pueden unirse y expresarse el cromosoma, y cuando esta bacteria se multiplica, lleva la información del bacteriófago y del cromosoma a una nueva bacteria. Entonces, este es un virus que inyecta información genética al cromosoma. Se llama transducción. Entonces, este fago lo que hace es inyectar su información y esta ingresa al cromosoma. Sucede, o se forman más bacteriófagos que infectan más bacterias, o el cromosoma, esta información se une al cromosoma, se expresa y se generan más células igualitas con esta información. ¿Sí? La transducción, entonces, es la infección de un virus a una bacteria a través de un fago. Ahora, ¿cada vez que viene un fago se debe expresar la información? No. Muchas veces se queda libre en el citoplasma hasta que alguna desencadenante hace que se exprese. Entonces, en este caso, el fago se une al cromosoma a cualquier porción y se expresa. ¿Sí? No todos los fagos pueden transducir, ni todas las bacterias son transducibles. ¿Qué significa? Que tiene que haber una compatibilidad entre el fago y la bacteria. Y por último tenemos la conjugación, que es el contacto de una célula con otra y el pase del material genético a través del pili sexual. El pili sexual es como un conducto que actúa entre dos bacterias a través del cual migran los genes. ¿Sí? Este plásmido puede infectar esta bacteria y darle muchas otras combinaciones o capacidades
de resistencia o etc. Entonces, en realidad, lo que estamos haciendo es generando una mutación. ¿Qué es la mutación? Es el cambio hereditario en la secuencia de bases del cromosoma. Que puede ser de dos tipos: fenotípica, cuando vemos una bacteria, qué sé yo, que siempre producía pigmento verde, ahora va a producir amarillo, o genotípica, ¿sí? Cuando esta va a pasar, pero no se va a expresar, no la vamos a ver, ¿sí? Nunca hay que olvidarnos que siempre nos podemos encontrar con las cepas silvestres o las wild type o cepas salvajes, que son las que solamente tienen la información genética desde sus antepasados, no han mutado. Pero a medida que pasa el tiempo, estas cepas van mutando y estos cambios no siempre son buenos, en algún caso son perjudiciales y en algún caso pueden destruir a las bacterias. Es lo que ahora se estudia. Como hemos visto que los antibióticos ya no hacen daño a las bacterias y los tratamientos antibióticos cada vez son más caros, se estudia ahora la capacidad de introducir genes que destruyan a la bacteria, que logren su autodestrucción. La segunda parte de esta clase es la fisión binaria. ¿Qué es la fisión binaria? La fisión binaria es la forma de multiplicación de la bacteria, ¿sí? ¿Cuál es la multiplicación en las células eucariotas? ¿Cómo se conoce el proceso? Mitosis. En el caso de las bacterias se llama fisión binaria. Fisión porque de una célula se parte en dos, por eso se llama fisión, ¿sí? Entonces, lo que sucede es que, en primer lugar, el primer paso para que suceda la fisión binaria es que el cromosoma se multiplique en dos. Entonces, lo que sucede es que se desenrolla y cada cadena forma un igualito. Entonces, vamos a tener 4 cadenas de DNA y 2 pares son 2 cromosomas. Lo primero que se copia es el cromosoma. Estos cromosomas se fijan en el mesosoma lateral de la bacteria y la pared bacteriana empieza a estrangular la célula y se parte en dos, produciendo 2 bacterias exactamente iguales, ¿sí? ¿Qué sucede? El cromosoma primero se desenrolla. Al desenrollarse genera una copia. Aquí tiene una copia, está en rojo y la otra está en azul. Luego se fija el mesosoma lateral de la pared. Las paredes se empiezan a invaginar hasta que se estrangulan y se separan. Y cada célula tiene el mismo contenido. Entre comillas, porque ¿qué sucede? En esta porción hay 50 cromosomas, en esta 20 y ya no están igualitos, ¿eh? O digo plásmidos. En este lado hay 50 plásmidos y en el otro 20, ya no están igualitos, ¿sí? Pero es igualita en la estructura primaria. Espérenme un segundito. Entonces, para completar esta parte, vamos a ver que todo este proceso de fisión binaria sucede en un tiempo, ¿sí? ¿Qué sucede? Hemos dicho que la fisión binaria sucede de la siguiente forma, ¿no? Primero, el cromosoma se desenrolla, luego se genera una copia, se fija la membrana, se empieza a invaginar la pared y se generan 2 células iguales, ¿no? Pero todo esto sucede en un tiempo, que se conoce como curva de crecimiento bacteriano. Entonces, es como el ciclo vital de una bacteria. El ser humano nace, crece, se reproduce, muere. Bueno, ahora nace, crece y muere, ¿no? Ya no nos gusta
Pero las bacterias para vivir, sí, cumplen este ciclo, ¿no? Entonces, mientras más cantidad de bacterias, más grande la colonia, si ustedes quieren. Entonces, ¿qué sucede? La bacteria cumple su ciclo vital en lo que conocemos curva de crecimiento. Esta es la línea del tiempo y este es el número de bacterias que existen. Entonces, lo primero, cuando una bacteria llega a un sitio nuevo, lo primero que hace es adaptarse, ¿sí? Ve si hay oxígeno, si hay hidrógeno, hay carbono, hay proteínas, hay micronutrientes, macronutrientes alrededor de ella y se adapta. Esta es una fase de rezago o fase larga. Una vez que la bacteria empieza a nutrirse y empieza a multiplicarse, comienza la fase exponencial, que significa que la bacteria acumula todos los nutrientes del medio, ¿sí? Y se multiplica aceleradamente, cada 15 minutos, ¿sí? Cuando ya los nutrientes van disminuyendo, la bacteria desacelera su multiplicación, porque claro, más comensales en el mismo lugar, llega a la fase estacionaria. Una vez que pasa la fase estacionaria, se van agotando los nutrientes del lugar, viene la fase mortal o de decrecimiento. Entonces, ¿qué sucede? En la fase lag, ¿sí? O la fase de rezago o de letargo, que es la primera fase, es el periodo de adaptación al medio ambiente. La bacteria ve cuáles nutrientes en cantidad y en calidad existen. En este momento existe reproducción bacteriana, pero no significativa, ¿sí? La duración es variable y en este momento las células crecen de tamaño, no de cantidad, ¿sí? La fase log o la fase exponencial o logarítmica, que es la segunda, comienza cuando la bacteria empieza a alimentarse activamente y la fase metabólica intracelular es elevada. En este caso, la multiplicación bacteriana es altamente activa y casi no hay muerte celular. Todas las células son del mismo tamaño y se mantiene hasta que los factores de alimentación empiezan a agotarse. Una vez que las bacterias empiezan a resentir que escasea el alimento, comienza la fase estacionaria. En la fase estacionaria disminuye el crecimiento exponencial de la bacteria, los números de células vivas y muertas es igual y los nutrientes se van agotando. Una vez que los nutrientes se van agotando, empieza la fase de declive o la fase mortal o la muerte bacteriana, donde a la inversa de la exponencial, las bacterias mueren exponencialmente. Las bacterias empiezan el canibalismo, ¿no? Se comen unas a otras para conseguir nutrientes y se empieza a agotar el número de bacterias hasta que no queda ninguna o quedan dos. Hasta eso ya ha empezado, queda una. Otra vez se han acumulado los nutrientes, entonces otra vez la bacteria se adapta, otra vez se multiplica, otra vez llega a la fase estacionaria, otra vez disminuye. Y así sucesivamente en ciclos infinitos. ¿Sí? Muy bien, hasta aquí la clase. ¿Sí?